Bienvenidos a un capítulo más de Vibrando Chill. Espero que cada pensamiento que escuches en este lugar resuene en ti y pueda ayudarte quizás a encontrar alguna respuesta que estés buscando. Hoy estamos con Raúl, una persona que conocí hace poquito en un ritual con medicinas, una persona muy sabia con mucha experiencia que quería que ustedes escucharan. Él es un facilitador de experiencias relacionadas con medicinas de la tierra para ayudar al despertar de conciencia. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí tratando de compartirme un poquito de todo esto que tú estás comentando. Para empezar, te cuento que me han preguntado mucho cuál es el rol de un facilitador. Yo normalmente digo que es quien ayuda a que la gente tenga este tipo de experiencias como de indagación, crecimiento o sanación personal, facilitándoles y guiándolos de alguna forma en estos procesos o rituales con plantas. ¿Es un poco así? Sí, hoy día creo que estoy desarrollándome bajo esa perspectiva, siempre llevando un rezo en particular, que es poder dar lo mejor de mí para todos, dar lo mejor de mí para mí también, por supuesto, porque es una experiencia mutua, es una integración donde podamos darle paso al misterio que tienen que ver con las plantas, con las energías que hagan su trabajo y nosotros poder ir acompañando para que sea un proceso muy bonito dentro de todo lo que podría ser un misterio también, todo lo que está ocurriendo ahí. Cuéntanos un poquito, Raúl, ¿cómo fue que empezaste a conocer este mundo? ¿Cómo fue que conociste a las plantas? Sí. Porque también tengo entendido que has aprendido de gente que tiene muchísima experiencia, entonces me gustaría saber un poco cómo llegaste a ellos, a estas plantas, a estas personas. Bueno, pasó algo bien entretenido. Hace 10 años aproximadamente estaba ligado al mundo de las terapias complementarias, en general, de distintos temas holísticos, reiki, todas estas cosas que en algún minuto tienen que ver con la energía. Y dentro de mi proceso de sanación personal, mis emociones, se me dio la oportunidad acá en esta región, en este país, conocer a personas que llevan muchos años trabajando con plantas maestras. Como por ejemplo Huachuma, que se conoce acá como el San Pedro, o a la ayahuasca, que también es conocida mucho más como una medicina amazónica, como el cambó también, que es una medicina amazónica que proviene de una ranita de la Amazonía. Entonces en ese minuto que se me presentan, yo digo, bueno, estoy en un proceso personal, estoy con emociones guardadas, estoy con experiencias que quisiera conocer y me atreví a hacerlo. Y la experiencia fue un cambio rotundo en el resultado en mí. Me di cuenta que mis emociones más profundas se liberaron. Me aperturé a un mundo que no conocía, que empecé a comprender lo que tiene que ver con los espíritus y las energías que están relacionados con las plantas, la energía que está relacionada con eso. ¿Podrías contarnos cuál fue la primera medicina que probaste? La primera medicina que fui a conocer fue San Pedro, Huachuma, y ayahuasca, que fueron las dos separadas por un periodo de tiempo de un par de semanas. ¿Eso fue acá en Chile? Acá en Chile, ya. Sí. Obviamente, para las personas que no tienen conocimiento de esto, se dice que cuando tú quieres vivir una experiencia de este estilo, tienes que ir lo más liviano posible en cuanto a lo que es tu dieta, tu trabajo de preparación. Y una de las medicinas que nos ayuda mucho eso es el cambó, que te ayuda a trabajar desde una perspectiva de eliminar la mayor cantidad de toxinas de tu cuerpo, la mayor cantidad de emociones también que están relacionadas. Por ende, te permite poder ir a vivir una experiencia mucho más liviano. Para que la gente entienda, el cambó es una ranita que sale en el Amazonas y lo que ella secreta es para nosotros un veneno. Entonces, en algunas partes se utiliza que uno se quema pedacito de la piel y con un mondadientes, algo así, se saca de este veneno y se unta en la piel en esas partes quemadas. ¿Es así o me equivoco? Sí, más o menos es así el proceso. Se coloca este veneno encima de nuestra piel, en una quemadura, como tú bien dices. Y es un proceso bien potente, porque este veneno lo que hace finalmente, nuestro sistema inmunológico inmediatamente se empieza a activar. Claro. Y tú empiezas a tener sensaciones en tu cuerpo físico. Se prepara uno tomando agua para poder sostener todas las sensaciones que vas a sentir. Porque lo que uno va a ocurrir va a purgar, va a aliviar, como le llamamos nosotros. O sea, vomitar. Claro, vomitar, que uno dice vomitar, pero en realidad uno dice un alivio, porque de verdad es un alivio, porque lo que está ocurriendo en tu cuerpo es que el cambó, como es una energía,
está recorriendo, es un espíritu, entonces recorre tu cuerpo y está tratando de sacar todo lo que no corresponde a nivel energético, y obviamente en algún minuto tú necesitas expulsar esto. Y con esta agüita que está en tu estómago, permites poder, como tú dices, vomitar, pero es un alivio, porque de verdad te alivia y te va calmando todo lo que estás sintiendo en ese minuto. Podríamos decir que esas energías se van limpiando, expresadas como vómito, por ejemplo. Ajá. Y eso es una de las perspectivas, porque también no solamente ocurre a nivel de vómito, también te pasan emociones, que de repente te emocionas. Obviamente todo eso ocurre en un periodo que no te dura más de lo que está puesto el veneno encima de tu piel. Eso dura 10-15 minutos en un proceso ceremonial que te va acompañando para que vivas un bonito proceso. Ah, dura poquito. Sí. Entonces tú me decías que esto, por ejemplo, se puede hacer como previa para una ayahuasca más adelante. Ajá. O quizás para alguna... Una recomendación que es propia de lo que es vivir una experiencia mucho más limpia de lo que vendría siendo quizás una planta ya como ayahuasca, como Huachuma o San Pedro. ¿Por qué hay esta diferencia de hacer el cambó a hacer la ayahuasca, que es como más grande, como más fuerte? Sí, lo que pasa es que el trabajo de lo que es un cambó, si bien es cierto, es una medicina que trabaja en todo tu cuerpo, emocional, físico, mental. Claro. Y un espíritu que integras, pero no estás en un proceso de introspección. No estás en un proceso donde vas a trabajar con tus emociones, con tu mente. Es como que yo también deposito mucha confianza en esa energía para que me ayude en un proceso de limpia, de purga. Ajá. Luego, cuando tú vas a trabajar con una planta como la ayahuasca o como la huachuma, te vas a integrar en un proceso de introspección hacia ti mismo. Por ahí nos decimos que al tomarte una planta, te estás tomando en realidad a ti mismo. Por ende, te vas a mirar en tus emociones, a diferencia del cambó, que básicamente está trabajando contigo desde su energía. Por ende, ahí empezamos en un proceso donde poder diferenciar cómo funciona cada una de las plantas. Ah, claro. Y antes de seguir con las demás preguntas, entre el cambó y la ayahuasca, ¿cuál podrías decir tú que fue la planta que más te ayudó a encontrar tu camino espiritual? Fíjate que la ayahuasca se la reconoce como que tuviese la energía de una abuela. De hecho, se dice que trabaja desde una perspectiva desde tu mente. Trabaja con lo que construye tu realidad a través de la mente. Entonces, imagínate la mezcla entre una abuela que te está tratando de enseñar cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cómo creas tu realidad. Entonces, ese proceso te lleva a un proceso de morir en un estado de ayahuasca. Las sensaciones pareciera ser que te vas a morir, pero sí, obviamente, como que hay algo que quieres soltar, quieres cortar, quieres que se acabe. Algo así como que muere tu antiguo yo. Claro. Básicamente hay una perspectiva de los que logran vivir esa experiencia, porque no todos entran en ese mismo estado de conciencia o en esa misma experiencia. Claro. Uno siente como que algo muere en uno y nace inmediatamente algo nuevo. Y ahí viene donde viene el proceso de integración de lo que es la planta. Por eso los acompañamientos son tan importantes. Tú me dices el proceso que viene después, ¿verdad? Claro. Una vez que tú ya te das cuenta que entraste en un proceso y estás viviendo todas estas sensaciones que te entrega la planta, se siente esta parte con la ayahuasca principalmente, que pareciera que algo en uno se está muriendo, como que no quiero que me muera, y se muere algo en ti, y ahí sigue un proceso como de reconocer esa nueva verdad tuya. ¿Y todo eso dentro del viaje? Dentro del viaje, posterior al viaje. Posterior también. Por supuesto, y ahí es donde viene una de las cosas muy importantes que tiene que ver cómo integro todo esto. Claro, para mí igual ese punto es importante porque lo veo harto en la gente que es menor de edad, que tiene, no sé, 15, 16, 17 años y quiere probar con plantas fuertes. El cómo van a hacer ellos luego en la integración, si todavía no tienen el camino recorrido, todavía no tienen quizás la madurez emocional y cerebral para poder entender lo que están viviendo. Entonces yo creo que eso es súper importante, porque cuando uno ya tiene una edad, ha leído algunos libros y ha tenido algún tipo de experiencia, puede integrar de mejor manera y puede aprender mucho más del viaje que está teniendo. Uh-huh. Es complejo cuando alguien que está en un proceso de crecimiento emocional, de su madurez, por decirlo de alguna forma, que decimos por ahí que hasta los 21 años nosotros estamos construyendo todavía nuestra personalidad, vivamos una experiencia con plantas, por ejemplo. Pero también pasa, por otro lado, que los hijos de los chamanes en las selvas
desde chiquitito he entendido yo que les dan plantas de poder. Ajá. Ese es como el lado opuesto. Sí, pero tienes que también entender que nosotros no somos gente nativa. Claro. Nosotros somos mestizos, que hemos vivido en una sociedad que ha crecido con distintas realidades, con distintas formas como se crece en una selva, por ejemplo, en donde las prioridades de la vida es poder comer. Acá las prioridades de la vida están ligadas a la educación, al crecimiento de una forma muy citadina. La alimentación de nosotros es muy distinta también a lo que una persona que vive en una aldea. Y los propósitos que nosotros tenemos son muy distintos a los propósitos también de los crecimientos de los niños que están, o de la vida en general de alguien que vive en una Amazonía, por ejemplo. Ellos no lo ven como que yo estoy tomando medicina para sanarme. Ellos lo ven desde la perspectiva que esta es nuestra forma de trabajar todas nuestras cosas. Salud, enfermedad. Claro, para ellos es normal. Es su cotidiano. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te está gustando el podcast te suscribas para que puedas seguir escuchándonos en los siguientes episodios. Y retomando la última pregunta, que creo que se nos fue un poquito el tema, ¿qué fue lo que te enseñó la ayahuasca principalmente que te guió en este camino? Yo siento que me sacó una nube de los ojos, de lo que de repente no vemos. Está ahí, y poder conectar con la simpleza de que está en la naturaleza, está todo ahí, la oportunidad de poder abrirnos a recordarnos a nosotros mismos, a darnos cuenta que ir a nuestro interior es nuestra propia medicina, y por ahí lo vivimos en distintas formas. La gente que medita, cuando va a su interior, se conecta con esa esencia que somos nosotros mismos. De repente necesitamos estos trampolines como las plantas, como para poder salir de todo lo que hemos vivido en nuestro cotidiano y no hemos olvidado de que realmente somos personas que somos parte de este todo. Claro. Creo que en ese minuto me di cuenta quién soy, hacia dónde quiero caminar mi vida, y es lo que me ha llevado hasta el día de hoy aquí. Te entiendo completamente porque en mi caso fue algo muy similar. Más adelante lo contaré. Te quería preguntar también algo que me llama mucho la atención, y es que tú constantemente hablas de los espíritus, de los elementales. Nosotros conocemos normalmente los espíritus por los fantasmas que vemos en las películas. ¿Podrías contarnos un poco tu visión o lo que has aprendido de ellos? Sí. ¿Qué son para ti los elementales, por ejemplo? ¿O de qué espíritus normalmente hablas cuando nos referimos a la naturaleza? Sí. Trato de empezar de esta forma. Nosotros como seres humanos nos reconocemos como seres de energía. Entonces, si somos nosotros seres humanos seres de energía, también deberíamos reconocer todo lo que vemos, los animales, las plantas, los árboles, como también seres de energía. Y en ese movimiento también existe, dentro de lo que no vemos, energías. Y esas energías están materializadas para nosotros como vibraciones. Cada vez que nosotros nos relacionamos con todo lo que nos rodea, pareciera ser que nos podemos sentir a través de esa energía. Los elementales están presentes a nuestros ojos y conocemos 4: viento, agua, tierra y fuego. El agua la vemos en el mar, en los ríos, el fuego la vemos en el sol, cuando hacemos una fogata, y así sucesivamente vamos reconociendo. Pero detrás de esa manifestación en materia, en realidad para mí hay un espíritu ahí que se manifiesta y nos entrega lo mejor de sí para nosotros. Y eso mismo pasa en las plantas, eso mismo pasa en todo lo que es este mundo de las medicinas que vamos reconociendo. Cómo tú te relacionas con eso es la experiencia de poder vivir a través de las medicinas de la tierra. ¿Y cómo yo me podría relacionar con eso? Porque tengo entendido que los chamanes o los pueblos indígenas, muchos de ellos le hacen harto hincapié a este tipo de espíritus. Uh-huh. ¿Cómo podría ser entonces? Fíjate que los pueblos más originarios, ancestrales, sienten que agradecerle a los 4 elementales, y nos vamos a enfocar en ellos porque son muchos más, representan en nosotros nuestra expresión cotidiana. Por ejemplo, cuando le rezan al agua o cuando le hablan al agua, pareciera que le hablan a las emociones que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú ves cómo se mueve el agua en la vida, cuando tú ves el agua en el mar, cuando ves el agua en el río que se mueve libre, cristalina, sin nada que lo esté atrapando, pareciera ser que son similares a cómo son nuestras emociones y cómo debiesen ser nuestras emociones. Cuando nuestras emociones van libres, van cristalinas, pareciera ser que todo anda muy bonito. Cuando nosotros controlamos el flujo
normal de las aguas, es como que nosotros también bloqueamos nuestras emociones. Entonces ahí encontramos una similitud. Lo mismo que el viento. El viento, como se mueve arremolinado por todos lados, entra por donde quiere, siempre está presente. Es nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces relacionan el viento con nuestros pensamientos. Cuando tú estás dándole un agradecimiento al viento, tú estás pidiéndole que tu mente tenga claridad, que tus pensamientos sean limpios, que no tengas esos problemas que están relacionados con cuando está el viento estancado. Tu mente está estancada o tus pensamientos están estancados. Lo mismo pasa con el fuego. Se dice que nosotros venimos de un origen, que es la energía total, donde venimos todos, y una chispa de ahí se inserta dentro de nuestro cuerpo. Eso es el espíritu que representa el fuego. Entonces cada vez que tú estás en una fogata mirando el fuego, mirando el sol, uno queda hipnotizado porque lo que está conectándose es con el espíritu, que es uno mismo. Y esa es la perspectiva que también visualizan. Y cuando estamos hablando de la madre tierra, todo lo que nos permite la tierra es experienciar la vida, caminar sobre ella, reconocer todo lo que también crece que no somos nosotros. Ahí vuelvo a lo mismo, las plantas, los árboles, el respirar, está todo mezclado en este entorno de la tierra. Por eso estos 4 elementales son parte de muchos altares en las distintas medicinas que se van entregando en distintas cosmovisiones. Y esos serían entonces los espíritus de los elementales, que son algo así como los espíritus que tienen su representación física, ¿cierto? Que podemos casi que ver, tocar o sentir como el viento. Y tienen diferencias, me imagino, también con los espíritus de las medicinas. Por ejemplo, con lo de la ayahuasca, o lo del San Pedro, o lo de los honguitos. Ellos son como bien particulares. A todos ellos se le atribuyen, por ejemplo, los honguitos que se asemejan como a niños, que el San Pedro como un papá, un abuelo, la ayahuasca como una abuelita, porque también tienen formas características de expresarse en uno. Claro. Bueno, son todas energía y todo espíritu independiente de cómo se manifiesten. Que se manifiestan en la realidad el agua, la tierra y el fuego, ¿cierto? También las plantas, al integrarlas, decimos eso, que la ayahuasca está relacionada con el espíritu de una abuela, Huachuma o San Pedro está relacionado con el espíritu de un abuelo, los honguitos o los niñitos. ¿Por qué? Porque se ha dado esa perspectiva de que en esos estados de conciencia parece ser que uno ve una abuela, parece ser que uno siente la presencia de un abuelo. Pareciera ser que los niñitos se ponen traviesos en los honguitos y de repente están jugando y estás muy alegre y de repente pareciera ser que se ponen traviesos contigo. Claro. Y hacen vivir una experiencia. Por ende sí se relacionan con un espíritu que para nosotros tiene una cercanía mucho más cotidiana. Por ejemplo, el San Pedro como abuelo te trata como un abuelo, te enseña a través de su emoción. Entonces, a diferencia, como te contaba recién, que la ayahuasca trabaja a nivel mental, el San Pedro trabaja a nivel emocional. Por ende salen todas tus emociones, pasas por una vibración constante durante la ceremonia, que vas expresando tus emociones de distintas formas. Algunos a veces lloran, algunos están sonriendo, pero cuando ya empiezas a cantar la medicina te das cuenta que te trató de una forma como un abuelo, con harto cariño también. Claro. Muy cariñoso con harta sabiduría. Con harta sabiduría, ajá. Y ahí va uno diferenciándola de cómo se van moviendo. Por eso también los niñitos son como esa otra forma que uno dice, está todo colores y hay otras cosas que de repente vas sintiendo. Y de repente en un trampolín de repente te chasconea y ahí está. Entonces es importante verlos de estas perspectivas, porque de repente somos muy racionales para querer analizarlas y esto me va a matar, o esto me va a hacer sentir mal, o esto me va a provocar síntomas físicos, o quiero ver colores, y en realidad la experiencia va mucho más allá de todo lo que, entre comillas, puedes estar viviendo en la propia ceremonia. Raúl, hablando de los tipos de experiencia, ¿recuerdas alguna mala experiencia que te haya marcado un poquito? Sí, mira, te voy a contar una mala experiencia que tiene mucho que ver con estas precauciones que de repente nosotros no le damos mucha atención. Un día nos juntamos con un grupo de amigos a tomar honguito. ¿Cuántos años tenían más o menos? 34 yo, 35 quizás, ya no recuerdo. Pero fue hace harto años atrás. Hace harto tiempo atrás. Y todos ya personas que habíamos tomado distintos tipos de plantas. Y ya con una experiencia, por supuesto, personal. Entonces fuimos todos en un sentir como cada uno, compartámonos, no hay problema.
y obviamente en un ambiente muy ceremonial también. Ya. Y uno de los chicos, ahí es donde vienen las atenciones, comió mucho más de lo que debía comer, comió 5 gramos de honguito. ¿Él tenía experiencia? Sí, Ya. sí. De hecho, esas son las cosas que uno de repente dice, bueno, hay cosas que no podemos controlar, pero obviamente sí hay cosas que debemos estar atentos para que nadie pase por procesos de ese estilo sin saber las consecuencias que pueden ocurrir. Y obviamente en las cantidades sí hay importancia. Es como los excesos de velocidad. Alguien te dice, tú manejas a cierta velocidad, sí, pero de cierta velocidad para arriba ya corres riesgo de morir en un accidente automovilístico. Acá estamos hablando, no es que te vayas a morir ni mucho menos, pero obviamente hay experiencias que pueden ser no muy agradables. Claro. Y que aumenta la probabilidad de que salga algo mal. Por supuesto. Sí, porque estamos entrando en un estado alterado de conciencia. Y ese estado alterado de conciencia, hay veces que ya no lo puedes ni siquiera sostener. Y ahí es donde no uno, sino, o sea, no la persona que está ayudando a facilitar, sino que la persona en sí que está viviendo la experiencia. Entonces, bueno, empezamos. Cada uno tomó su cantidad de tonguitos. Y bueno, pasado una cantidad de tiempo suficiente, de repente estábamos cada uno en nuestros procesos, tranquilamente cantando, de hecho. Y al lado de nosotros veo que se desploma una persona que estaba como hincado, y desde esa postura alguien cae. Se desmayó. Uh-huh. Entonces ahí vino todo un proceso de ok, hay que sacarlo de ese estado, que vuelva a estar presente, de un desmayo obvio producido por la cantidad de planta que tomó. Y ahí fueron por lo menos unas 4 horas de tratar de tenerlo, o sea, volvió obviamente del desmayo inmediatamente, pero ya después... Eso era el aviso de que ya iba a tener un malísimo viaje. Claro. Y no fue agradable, porque nos sacó a todos de nuestro proceso. Claro. ¿Y él hablaba o les dijo después qué vio, qué sintió? Bueno, cuando salió del desmayo, después empezó a hablar como no siendo el mismo. Por ahí algunos dicen, es como que se poseyó de él un espíritu o algo similar, pero la cosa es que claramente no estaba hablando él. ¿Pero era como incoherente, se despersonalizó o cómo fue? Como que no estaba hablando él. La persona que nosotros conocemos, pues, era otra personalidad que tenía, otra forma de expresarse, un poco más agresivo en algún minuto, un poco más burlesco en otro minuto. Ah, ya, estaba entonces, raro. Sí. ¿Después él se dio cuenta de eso? Después él se dio cuenta, sí, después de 4 horas. Y ya pudo reconocerse y obviamente volver más a hablar sin esa agresividad y sin esa burla que era más constante una burla en realidad. ¿Y les contó como por qué lo hacía o entendió algo de eso? En el detalle de lo que vivía internamente, estaba en un proceso donde se sentía atrapado en poder ser el mismo, y claramente hay temas ahí personales de vida. Obviamente que esos son los que salen cuando uno está en un proceso de planta normalmente. Salen esas personalidades que uno de repente, o esas formas que uno tiene, y eso produce sanación. Eso es lo que... Ah, claro, porque de los malos viajes también se aprende. Por supuesto. Piensa en esto. Nosotros queremos estar siempre en la luz. Ya no estamos hablando de un proceso de planta, estamos hablando de lo cotidiano. Uno siempre quisiera ser esa persona como iluminada, que está todo perfecto y que vibremos a través de la luz. Pero ahí no aprendemos nada. En ese proceso nosotros estamos encandilados con tanta luz y disfrutamos la luz. Zona de confort. Zona de confort. Pero cuando nosotros estamos en nuestras oscuridades, aparecen nuestros miedos, aparecen nuestras emociones más profundas. Ahí es donde nosotros empezamos a decir, esa incomodidad que se genera hace que también nos demos cuenta que no somos y damos un paso nuevo. Nos enfrentemos a nosotros mismos. Uh-huh. Tiene que ver un poquito esto con que en muchos rituales a la gente le tapan los ojos o lo hacen con la luz apagada. Sí, hay, por ejemplo, la ayahuasca es un estado muy silente, muy de estar en calma contigo, de no tener tanto apoyo desde lo que es visual, porque tus ojos también crean realidades nuevas. Claro. Pero dentro de mi forma de verlo hay muchas cosas que es con no estar mirando todo lo que está ocurriendo y dejando que nuestra interioridad se exprese. Ahí es donde, por ejemplo, te tapan los ojos en alguna ceremonia en particular. Como otras, como por ejemplo Abuelo, que son muy bonitas desde lo visual y te acompaña un fuego
Entonces está bonito estar alrededor del fuego, ya mucho más presente, con otros tipos de vibraciones, con otros tipos de cantos. Por eso todo tiene su forma y su formato y se va moviendo en función de eso. Lo entendí súper. Y para finalizar un poquito las preguntas, Raúl, ¿te gustaría contarme alguna experiencia bonita, alguna experiencia que te haya marcado con las plantas? Sí, hay una experiencia para mí importantísima, que fue cuando llegué por primera vez a compartir a la selva. ¿En qué país fue eso? Eso fue en Brasil. ¿Ya? Logré llegar a la Amazonía en un sector de Brasil con una comunidad, una aldea muy familiar, muy alejado de lo que es quizás como lo más turístico. Ajá. La selva tiene esa particularidad para las personas que no nacen en la selva, que te permite estar cierto tiempo, te permite estar una cantidad de tiempo, porque de alguna u otra forma te saca, porque no es fácil estar en la selva, no es algo tan habitual para nosotros que no nacemos ahí. Y fui muy bien acogido, compartir todos los días con personas, niños, jugar a las cosas que se divierten normalmente, comer sus alimentos. Te recibieron con un plato de comida de una forma que uno dice, wow. ¿Esto fue por un tour o por que llegaste por tu cuenta? ¿O cómo fue? ¿Cómo se hace esto? No, tour no. Conozco gente muy hermosa a través de las medicinas. Ellos te hicieron como los contactos. Ajá. Fuimos juntos, de hecho. Ya. Fuimos juntos y tuvimos la oportunidad de ir a conocer las medicinas hacia allá. Pero más que ir a conocer las medicinas, era como vamos a compartir con gente que queremos. Ese era el concepto. Claro. Entonces es muy distinto poder vivir una experiencia de esa forma, no pensando en que voy en un tour turístico, sino que me interno en un lugar donde te reciben como amigo, como hermano. Y bueno, estando dentro de esa aldea, obviamente una de las formas era vivir una ceremonia de ayahuasca, o uní, como se le dice en esa zona. ¿Pero tú ya habías probado ayahuasca? Sí. Ya. En varias oportunidades. Ya estaba muy inserto en el mundo de las plantas. Entonces, yo cuando estuve ahí tuve como una especie de accidente, por decirlo de alguna forma, en mi espalda, donde uno de los tantos movimientos que hice se me contrajo toda mi zona de la espalda. El payé, que es el líder espiritual dentro de la aldea, me vio, obviamente porque estaba físicamente mal. ¿Puedo saber si te caíste? La actividad diaria de la aldea es prácticamente ejecutar trabajo. A las 5 de la mañana uno está moviéndose alrededor de la aldea. Ah, ya, no es solo diversión, también. No. Hacer todo lo que... Claro, es estar. Entonces, poder ir a preparar medicina, por ejemplo, involucra mucho trabajo físico. Leña, sostener un fuego, es todo un proceso de recopilar las plantas, es mucho lo que hay que hacer. Entonces, bueno, en todos esos movimientos físicos hizo que 2 vértebras mías chocaran, tuviera ahí una discopatía, como que formé cuando ya llegué acá, después supe eso. Pero el payé, que el líder espiritual, me dijo, esto es algo que está, obviamente en su lengua, esto es algo que tú tienes ahí atrapado, es alguna energía. Y él... Que tenía que ver como con tu interior. Claro, que tiene que ver conmigo, con mi vida. Y él se preocupó mucho porque obviamente estaba en ese lugar siendo custodiado, resguardado por él, siendo un líder de la zona. Él hizo una visualización, hizo una ceremonia donde yo no pude participar de la primera porque estaba mal traer de mi espalda, entonces obviamente sí me involucra también estar físicamente en un estado para poder hacerlo. Claro. Entonces ese mismo día que a mí me pasó este tema de dolor, él hizo un payelanza, que se llama, que es hacer una ceremonia de ayahuasca o una ceremonia de uní, como se le dice ahí. Y al otro día él me comenta que tengo una energía en mi espalda muy potente que la vengo arrastrando. Como que él eso lo visualizó. Ajá. Dentro de la toma. Ajá. Ya. Tal cual. Entonces llegó la oportunidad de yo poder entrar a un payelanza, y a los 2 días posterior a esa visualización que él tuvo, y él me dijo, yo te voy a ayudar en este proceso. Entonces, bueno, llegó el día que pude pararme, pude juntarme con los chiquillos que estábamos yendo a la aldea, y se organizó un payé de lanza nuevo, donde obviamente es toda una ceremonia. Nos juntamos, nos reunimos en un espacio, y él nos empezó a repartir la medicina que nosotros íbamos a tomar. ¿Esto lo hacían porque siempre lo están haciendo o lo hicieron por ustedes?
no siempre lo hacen. Ah, ya, porque... Sí, obviamente esta parte obviamente sí fue como algo, como pensando también porque estábamos, ¿no? Ah, ya, pero es recurrente en... Sí. Para sí, ellos es recurrente. De hecho, así como un paréntesis, esa ceremonia en particular que se iba a ser con gente de distintas partes, de distintas aldeas que estaban ahí, iban a ir más personas, pero no pudieron ir. Entonces quedamos nosotros con el payé y con la familia del payé. Ya. Ah, entonces hay veces que se juntan con las aldeas Sí. aledañas a hacerlo. Sí, en esa zona en particular. Oh, qué entretenido. Sí, sí. Por eso te digo que es como un mundo muy distinto a entrar quizá en un lugar más turístico. Y toman las mujeres, los hombres, los abuelos. Sí. Que entrete. Sí. De hecho, sí, el payé es quien determina en ese sentido, hasta donde yo lo que pude observar ahí, a quien invitaba. Y de hecho estaba hasta su hija ahí compartiendo con nosotros, no tomando, pero sí estaba ahí. Ay, qué entrete. Hay una forma muy... De compartir. Muy familiar. Por eso digo, es bonito poder llegar a esa instancia. Es una oportunidad, creo que es única. Entonces, bueno, llegamos, empezamos a la ceremonia. Y ya tomando las plantas, pasa obviamente una cantidad de tiempo de nuevo y empiezan algunos cantos del payé y de un tío del payé. El payé tiene aproximadamente 90 años. El tío no sabemos, más de 110. Es increíble la jovialidad. Más de 100 años y viven en la selva. Wow. Y tú los mirás y haciendo las mismas actividades que yo estaba haciendo en los días anteriores. Y yo a los 20 y tanto con dolor de espalda. Yo con dolor de espalda. Entonces, en algún minuto que estaba yo en mi proceso, imagínate que la cantidad, es importante el tema de las cantidades, porque la cantidad que estaba tomando ahí no tiene ninguna relación quizás con la cantidad que tomó acá en Chile, que era mucho más acá en Chile. Allá él entregaba lo que me tenía que entregar. Ya. Ahí es donde viene un tema que obviamente después en el futuro uno va entendiendo esos procesos de se siente lo que uno debe entregar. Ah, ya, porque no tiene que ver tanto la dosis, sino de repente la intención, la energía, el ritual que lo acompaña. Y el lugar. Y el lugar, claro. Estás en plena Amazonía. Entonces está ahí mismo en la planta. Están todos ahí mismo, todos los animales, toda la energía que están en un espacio que es inmenso. Entonces todo eso influye en cómo finalmente uno lo pueda llegar a recibir. Bueno, la cosa es que estábamos todos en ese proceso y yo ya estaba viendo millones de cosas. ¿Cuánto tiempo pasa para que empiece a sentir ese efecto? Yo creo que en esa oportunidad no habrán pasado más de 20 minutos. Ah, ya, rapidito. Y son procesos que empezamos a cierta hora y dormimos ahí mismo y amanecimos ahí mismo. Entonces cuesta tener noción de cuánto tiempo pasó. Ah, claro. Porque uno no está con un reloj ni está en esa forma, simplemente está. Y en algún minuto él me llama. Y como yo estaba igual delicado a la espalda, llegué como apenas. Y él muy bajito, entonces él se pone en una hamaca, casi a ras de piso la hamaca. Y me hace sacar la polera. Y me siento en la hamaca y él va por detrás mío y me empieza a hacer una sanación. Cantos en su lengua, como sacando algo de mi espalda y regurgitándolo hacia el exterior. Es como yo sentía todo lo que estaba haciendo atrás. Y yo también sentía que no era una persona que estaba atrás mío. Tampoco sentía que era él. O sea, es loco lo que uno de repente... Ahí es donde empieza a conectar con esas sensaciones que van mucho más allá de lo que uno quiere mirar con los ojos. Y yo estando en la sensación de la planta en sí. Entonces... y sin estar mirándolo, sí sabía todo lo que se estaba moviendo entre mi espalda. Ya. Tuvo como 40 minutos por lo menos, y yo lo mínimo que sentí que estuvo trabajando en mi espalda. Y después volví a estar a mi posición, volví a mi lugar. Siento haberme movido por todo este espacio, salido, por decirlo de alguna forma, de mi cuerpo más físico. Y en ese minuto comprendí que lo que estaba liberando, y lo vi y lo sentí así, era el espíritu de mi madre. Porque habían ya pasado 10 años de la muerte de ella. Y seguía todavía atrapado en esa energía de angustias, penas, lo que quieran encontrar después de una madre que se te muere. O cuestionamientos quizás, más que. Eso es obviamente un proceso personal que uno va entendiendo con el tiempo. Y logré sentir que eso se fue. Y se sanó quizás algo en ese proceso.
Eso es algo muy personal, por supuesto, y creo que fue algo que ocurrió en ese lugar y él lo sintió de esa forma, y eso fue lo que finalmente también me transmitió. Al otro día, después de haber vivido ese payé de lanza, como te decía, me transmite que era una energía de una mujer que estaba sostenida ahí. Él lo había Él sentido. lo había sentido de antes. Y ahí es donde tú empiezas a romper quizás ciertas nubes mentales que vamos creándonos de que esto es real o no es real. Nadie sabe qué es real y qué no es real, pero sí nadie puede negar lo que yo sentí, o lo que yo viví, o lo que yo logré cambiar desde esa perspectiva cuando pasó esa experiencia. Qué hermoso. Y de ahí empieza todo un concepto de integración posterior, que ahí es donde uno necesita de esa contención consciente de alguien o de personas que hayan vivido estas experiencias. Claro. Porque es un trampolín. Todas las plantas es un trampolín que no necesariamente todos tienen que pasar por él, ojo. Pero los que se deciden hacerlo es porque también por algo se les presenta las oportunidades. Y cuando las viven, también por algo es que viven las experiencias que viven. Y es quizás ahí es donde empieza la maravilla de lo que son las plantas, la energía, la medicina en general de la tierra. Claro, qué lindo. Qué hermoso lo que nos cuentas y gracias por compartir esa experiencia tan linda. Y les cuento también que Raúl está trabajando con medicinas de la tierra, así que si tienen dudas o quieren conocer más de este mundo con una persona que lleva bastante años de experiencia, pueden contactar con él. ¿A través de qué red social pueden contactar contigo, Raúl? Hoy día estoy trabajando principalmente en TikTok y en Instagram con Raúl Navarro Zambra, así me pueden encontrar. Raúl, todo junto, Raúl Navarro con V, Ajá. Zambra con Z. Ajá. De las dos formas te llamas en Instagram y en TikTok. De las dos formas, ¿verdad? estoy en Instagram y en TikTok. Tengo entendido que haces lives en la noche, ¿verdad? Sí, en TikTok. Lo que pasa es que dentro del TikTok tengo un canal del despertar de la conciencia. Y ya se ha armado en una comunidad bien bonito, en una tribu de gente que nos está acompañando, y estoy generando prácticamente todos los días lives donde me están acompañando 100 personas online constantes, 100, 150 personas. Estamos creando meditaciones también en ese minuto. He visto que haces meditaciones, cantos, que respondes preguntas. Ajá. Hay una constante interacción con las personas que están ingresando en un ambiente de mucho cariño, mucho respeto, abriendo distintos temas, y obviamente uno de esos temas son las medicinas de la tierra, por supuesto. Genial. Te doy las gracias, Raúl, por haber venido y por habernos dado esta experiencia, por haberle contado a la gente un poquito de tu vasta experiencia y por haber entregado un punto de vista que quizás a muchas personas pueden orientar o puede ayudarles en este momento de su vida. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación, a toda tu gente, tu comunidad, a lo que estás tratando de mover, que de verdad es importante poder conectar desde la parte más emocional de nuestras experiencias y poder ir apoyándonos de lo que es este camino que son las plantas, las medicinas y todo lo que está relacionado con el despertar de la conciencia. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Si tienes algún comentario o recomendación que hacernos, puedes dejarla en nuestro Instagram del mismo nombre, vibrando.chill. Te deseo una semana de muchos aprendizajes.